Bueno, entonces continuamos socializando el contenido programático. ¿Listo? Entonces yo estaba diciendo que el primer corte es como el curso de cálculo diferencial, pero en su versión más general, que son considerando funciones de varias variables. Bien. Y que el segundo corte es semejante al curso anterior de cálculo integral, ¿sí? Que ya vemos cómo yo puedo integrar esas funciones de dos variables. Entonces me aparece ya el símbolo de doble integral o integral triple también, ¿sí? Si la función es de tres variables. Entonces veremos cómo lidiar con estos símbolos cuando aparecen integrales triples así. ¿Listo? Y en este caso también estudiaremos algunas aplicaciones. Por ejemplo, hallando el centro de masa de algunas figuras, ¿sí? Planas o tridimensionales. Y por último, en el tercer corte, sí estudiamos algo que podría ser nuevo, que es el concepto de campo vectorial, ¿sí? Un campo vectorial, en realidad lo que es un conjunto de flechas, ¿sí? Un campo que es, a ver, flechas, son muchas flechas, ya sea en una dimensión o en dos, ¿sí? Bueno, permítame, yo busco aquí cómo hacer flechas. Entonces, un campo es eso, un conjunto de flechas, como la corriente de un río, por ejemplo, o la fuerza de la gravedad, o un campo electromagnético. ¿Listo? Entonces, matemáticamente, ¿cómo nos vamos a referir a un campo? Tenemos que estudiar eso. Y luego veremos lo que es la integral de línea, ¿sí? Entonces, ¿la integral de línea de qué trata? Pues imaginemos que tenemos aquí una partícula que sigue un cierto movimiento, ¿sí? Sobre ese campo. Entonces, al seguir ese movimiento, ya está sometida, pues, en cada momento a la fuerza que le ejerce el campo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya está sometida a esa fuerza en cada punto. Entonces, vamos a estudiar la integral del campo actuando sobre esa partícula, ¿sí? El trabajo que realiza el campo sobre la partícula. Entonces, es una nueva forma, es una nueva integral, pues, pero que para resolver esa integral de línea requiere que sepamos resolver integrales dobles, porque se reduce a eso, o integrales de una sola variable. ¿Listo? Luego estudiaremos el teorema de Green. Este teorema lo que hace, y estos teoremas de integrales el teorema de divergencia y de Stokes, lo que hacen es relacionar los distintos tipos de integral, ¿sí? Por ejemplo, el teorema de Green relaciona una integral de línea con una integral doble. Este teorema aquí relaciona una integral triple con una integral de flujo. El de la divergencia sí tenemos que estudiar lo que es la divergencia en un campo para entenderlo mejor. ¿Listo? Y eso es el curso, pues, esos tres cortes distribuidos así. Bien, preguntas hasta aquí. Más o menos ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a estudiar, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser la metodología y cuántos créditos tiene esta materia? Bueno, esta materia tiene 4 créditos. ¿Listo? Un crédito supone 3 horas semanales de estudio como mínimo. Entonces, este curso requiere 12 horas a la semana de estudio. Son 4 horas en clase y 8 horas de trabajo independiente. ¿Listo? Esas 8 horas se distribuyen, por ejemplo, cuando ustedes estudian para el taller o lo están resolviendo, ahí van contando. ¿Listo? Bueno, hay un texto guía, como ya les dije. Se espera que ustedes tengan en presente siempre el contenido programático y sepan qué vamos a hacer en cada clase y hagan una lectura previa. Y eso ayuda mucho porque se entiende mejor en la clase. Bueno, también voy a establecer un horario de asesorías, ¿listo? Porque yo soy de tiempo completo, entonces es mi obligación ofrecer asesorías. Tengo pensado ofrecer un horario por la tarde y otro en la mañana, ¿sí? 2 horarios. Para quien no puedan uno, entonces vaya al otro. ¿Listo? Entonces ese horario de asesorías lo voy a proponer en el grupo de WhatsApp, para no discutirlo aquí ahorita en clase. Lo voy a proponer y ustedes me dirán si pueden o no. La mayoría puede o no. La asesoría
también se hace usando Zoom, ¿sí? Usando la pizarra digital. Ahí usted me pregunta en el ejercicio que tengan dudas, etc. Generalmente los estudiantes vienen a la asesoría en la semana en la que yo envío el taller. Que ahí es donde surgen como más dudas. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, es común que en cada clase yo sugiera algunos ejercicios, pero que no deben entregar, solamente para practicar. ¿Listo? Para que ustedes estén como ahora en el cuaderno de cálculo multivariable y sepan que ahí hay algo que hacer. Hay algunos ejercicios que resolver. Entonces, cada clase sugiero algunos ejercicios del libro. Les digo cuáles. Los escribo ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Qué más puedo decir sobre la metodología? Bueno, el sistema de evaluación, de eso ya se habló. Entonces, hablemos ahorita de cómo es que vamos a proceder. Por ejemplo, para el quiz que tenemos en la semana del 13 al 18 de este mes. Entonces, para eso vamos a usar la plataforma Teams. ¿Listo? Ahí yo hago la asignación del quiz. Y doy el tiempo para que, digamos, si el quiz va a durar 1 hora, entonces, pues digamos que es un viernes de 10 a 11. Entonces, no nos conectamos a clases, sino que ustedes miran en Teams su quiz y ahí aparece un documento en PDF con la pregunta. Entonces, ustedes pueden usar la hoja del cuaderno, pues. Ahí escriben la pregunta y resuelven. ¿Listo? Y yo supongo que todo el mundo tiene ya escáner en su celular. ¿Sí? Entonces, escanean y suben su respuesta en formato PDF. ¿Listo? No requieren que lo escriban a computador ni en Word. A mano está bien. Con letra legible. ¿Listo? En el tiempo en el margen de tiempo que yo haya dado. Bien. Si es de 10 a 11, entonces a las 11 se espera que ya todo el mundo haya subido su quiz. Sí. Bueno, si se pasa 1 minuto, 2 minutos, pues tampoco eso va a ser un problema, ¿no? Ya cuando se pasan 10 minutos, 20, 30, 1 hora, 2 horas, pues ahí sí me toca preguntarle que por qué se pasó tanto en el tiempo. Pero para esos casos, si alguien tiene problemas, por ejemplo, en subir el quiz a tiempo, ¿sí? Si hay que subirlo a las 11 y no puede porque Teams está lento, su conexión de internet está lenta, y resulta que le queda mucho más fácil enviármelo por WhatsApp, por interno, entonces lo puede hacer, ¿sí? Para que lo envíe a tiempo. Si es un problema de conexión, me lo puede enviar por interno para darme la señal de que usted acabó a tiempo, pues. Y en horas de la tarde de ese mismo día, puede subirlo a Teams. Y la idea es que al final del día o al día siguiente, cuando usted tenga una mejor conexión de internet, suba su parcial, su quiz o su taller a Teams, para que al momento de que yo esté calificando tenga un orden, ¿no? Y si usted me envía eso al WhatsApp, hay un chance grande de que no lo califique porque como tengo tantos mensajes, yo tengo 5 grupos en la universidad, son aproximadamente 130 estudiantes, entonces todos me escriben en el grupo, en el WhatsApp. Entonces si me envían quizzes así aleatorios, tal vez yo no lo encuentre a la hora de calificar. Entonces en casos como los que menciono, si me lo envían por el WhatsApp, después lo suben a Teams. ¿Listo? Me lo envían por WhatsApp solamente para mostrarme que sí, que entregaron a tiempo. Eso con respecto a la metodología. Para el parcial es lo mismo. ¿Sí? Lo subo por Teams, les doy el plazo de 2 horas. Y también ustedes escriben a mano, escanean y suben. Para el taller es lo mismo. El taller se puede hacer en grupos, ¿sí? De mínimo 2 personas y máximo 4. Generalmente doy una semana para que lo resuelvan, ¿sí? Y también por Teams. ¿Listo? Ahí colocan en la primera página solamente una persona sube el taller. Es decir, si hay un grupo de 4 personas, entonces en la primera página del taller colocan el nombre y el documento de identidad al lado, de los 4 integrantes. ¿Listo? Pero ustedes escogen uno
compañeros para que suba el taller. No lo tienen que subir los 4 compañeros, solo uno. Bien, pues entonces yo estaría viendo siempre el mismo taller repetido varias veces ahí. Solo un integrante lo sube. Bien, y esa es la metodología, y sencilla. Listo. Aquí no hay preguntas de selección múltiple. Las preguntas son, se plantea un ejercicio y es hacer las cuentas y las operaciones que se pidan. Listo, así va a ser el quiz, el taller, el parcial. Bien, todo es de hacer cuentas. Sí, pero les recuerdo, no tienen que escribir en computador, a mano está bien, escanear y subir, porque el tiempo es limitado, entonces no tienen que gastar tiempo escribiendo bonito en el computador. Es que a veces estudiantes me envían tarde porque lo están haciendo en el computador y no es necesario. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro la metodología? Sí, profe, señor. Entonces, y las clases las haremos por Zoom. Todas las clases van a ser grabadas. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita terminamos a las 12. Entonces, por ahí a las 12, 12 y media, a las 12, entre 12 y 1 les envío los videos de la clase de hoy. Y también les envío el PDF. Y si es el caso, les digo, de tal sección pueden resolver tales ejercicios como sugerencia. No deben entregarlos, ¿sí? Lo que es para entregar, el taller para entregar, se asignará en la semana del 20 al 25 de septiembre, por ahí. Y les llegará una notificación en Teams que se asignó un taller, ¿sí? Lo demás son solo sugerencias para que ustedes vayan practicando. Puede ser que alguno de esos ejercicios que yo haya sugerido aparezcan en el taller o algo muy parecido en el parcial. Y es bueno que le dediquemos un tiempito, unas horitas semanales al curso, volviendo esos ejercicios sugeridos. Bien, para que al final como que no se sorprenda. Que matemáticas aprende así, haciendo las cuentas, diariamente practicando. Bueno, preguntas hasta aquí sobre la metodología. No sé si se me escapa algo. Profe, ¿dónde subiría los videos? Eso lo subo a mi canal de YouTube y yo les envío el link en el grupo de WhatsApp, siempre. Sí, el grupo de WhatsApp es muy importante. Ahí es el medio por el que vamos a mantener la comunicación, siempre. Teams solamente es para subir quizzes, talleres y parciales y ya. El foro de ahí, lo demás no lo vamos a usar. Cuando sean asesorías también las hacemos con una videoconferencia como esta, usando el tablero digital. Entonces, miren, las evaluaciones se construirán teniendo como referente la teoría expuesta, los ejemplos desarrollados en clase y los ejercicios propuestos en el texto guía. Pero ojo, aquí hice como referente. Es decir, no es que yo copie y pegue el mismo ejercicio del libro, sino que le puedo cambiar un numerito, ¿no? Sí. El espíritu del ejercicio es lo mismo, pero no necesariamente tiene que ser idéntico. ¿Ya? Ahora, quien haya hecho el ejercicio del libro a conciencia, entendiendo cada paso, no tendrá de ninguna manera problemas. ¿Listo? Porque no puede ser igual al libro. Es que el libro tiene un solucionario ya. Este libro muy popular y tiene solucionario. Si yo coloco exactamente el ejercicio del libro, pues nomás ustedes copian el solucionario y ya. O sea, cualquiera lo haría, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie se preocupa ya por este curso porque sabe que el día del examen nomás mira el solucionario y lo transcribe y ya, entonces pierde la esencia también. Bueno, hay muchos que sí quieren aprender, otros quieren aprobar. Cada uno tiene sus intereses, ¿no? Válidos todos. Pero entonces, no voy a hacer, pues, no voy a hacer que va a copiar este ejercicio, que igual. Si en el libro aparece x cuadrado más x por y, entonces en el parcial puedo cambiarle y colocarle un 2 por aquí colocar x por y a la 2, pero en esencia es lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí proyecté pues
la sección 12.1 del libro guía Larso, que también lo voy a enviar enseguida. Y este PDF también, los dos. Y ya podemos entrar en materia. Si no hay ninguna pregunta sobre el contenido programático y la metodología, podríamos comenzar de una vez. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, cuando usted habló de los grupos, dijo ya cuántos. De máximo 4 y mínimo 2. Listo. Sí, en el taller también yo les recuerdo. Sí, se puede hacer en grupo, claro. El quiz y el parcial individual. Listo. Y también les sugiero que, bueno, que estudie cada uno. Yo acostumbro a hacer parciales usando el pico y cédula, pues. O sea, puede ser que aparezca en el día del parcial, aparezcan 3 tipos de parcial diferentes, todos con el mismo nivel de dificultad, ¿no? Pero entonces, puede ser que algo así. Ahí yo soy claro, yo les digo, bueno, este parcial lo resuelven los estudiantes cuyo código termina en 0, 1 o en, y aquí coloco cualquiera, 1, 8 y 9. Por aquí este les toca el código 7, 3 y 0. Y así, listo, aquí los restantes. Entonces, acostumbro a hacer eso, listo. Entonces, por eso no nos debemos confiar. Bien. Porque puede ser que el compañero con el que usted hizo el taller le toque un parcial y usted al otro. Entonces, cada uno debe estudiar lo suyo también, su parte. Y entender, pues, claro, no está mal trabajar en grupo. Ustedes pueden trabajar en grupo, es bueno eso. Por eso yo pido que los talleres lo hagan, si lo pueden hacer entre 4, si pueden organizarse entre 4 mejor. ¿Sí? Porque siempre hay un estudiante que les colabora a los demás, les dice, bueno, esto se hace así, o el que tiene una duda en una parte, tal vez en otra cosa no, y entonces esa retroalimentación es positiva. ¿Listo? Listo, entonces comenzamos hoy con la sección 13.1. Si no hay preguntas, Charit, Camilo, ¿no? ¿Todo bien? Sí, señor. Todo bonito, profe. Bueno, entonces, ok. Entonces esta es la sección 13.1. La idea es hablar sobre las funciones de varias variables. ¿Listo? Entonces dice aquí, entender la notación. Luego habla de dibujar la gráfica de funciones de 2 variables. Aquí esto es un poco pretencioso porque no todas las funciones de 2 variables las vamos a poder graficar. Es complicado graficar este tipo de funciones. ¿Sí? Algunas sí podremos, sí que tienen una forma como canónica, una forma estándar. Pero para los demás casos podemos usar graficadoras, sí, podemos usar algún programa graficador. O inclusive hay algunos que son online, ¿no? Uno que se llama Desmos 2D y 3D. Pueden ayudar a graficar. Para poder graficar una función de 2 variables, a veces es necesario usar algunas herramientas como las curvas de nivel, ¿sí? O si la función es de 3 variables, hablamos de superficies de nivel. Entonces, esa es la idea de esta sección. Bien. Entonces, como les comentaba hace un momento, las funciones de 2 variables surgen de forma natural. Por ejemplo, aquí, hallar el volumen de un cilindro, que es pi por L cuadrado, o el trabajo que realiza una fuerza. ¿Listo? O inclusive una función de 3 variables cuando surge, para hallar el volumen de un sólido rectangular, de una caja, ¿no? Que es profundidad por altura por ancho. ¿Listo? Entonces, en este caso, una función de 3 variables. Entonces, ¿cuál es la notación que vamos a usar? Es esta con la que inicié en la pizarra. Uno escribe la función, abre un paréntesis y dice de cuántas variables depende, o de qué variables depende. Entonces, f, x, y, esa es la notación.
¿Listo? Cuando nosotros estudiamos funciones de una variable, nosotros decíamos, pensemos en la función f de x. Y también escribíamos así, y igual a f de x. ¿Sí se acuerdan? Usamos esa notación. ¿Por qué? Porque cuando queríamos graficar, sabíamos que la imagen de la función se ubicaba en el eje y y el dominio es el eje x. Y aquí pues graficábamos. Entonces, recuerden que un punto aquí tiene dos coordenadas, una coordenada en x y una coordenada en y. Entonces la coordenada en y nos la da la función, por eso decíamos y igual a f de x, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir también esta notación. Vamos a decir z igual a f de x. ¿Por qué? Más adelante veremos cuando vayamos a graficar funciones de dos variables. ¿Listo? Entonces en principio tenemos esa notación, z igual a f de x, y ahí nos dan una función cualquiera. Nos habla el libro de la función x al cuadrado más x por y. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que observar varias cosas. Lo primero es que ya el dominio de estas funciones de dos variables son puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Porque miren, cuando teníamos una variable acá, aquí entraban eran numeritos, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Entonces el dominio de nuestra función era un intervalo. ¿Recuerdan antes? Entonces nosotros decíamos, el dominio va de 0 a infinito, o de menos infinito a infinito, de 2 a 3. ¿Por qué? Porque era x el que variaba aquí en la recta real. ¿Sí? Por ejemplo, si f de x era igual a 1 sobre x, ¿cuál era el dominio de esta función? A ver, ¿qué x pueden ir aquí, en esta función? X ¿Sí se diferente de acuerdan? 0. Todos los números reales, excepto los que son diferentes de 0. Entonces era aquí. Todos estos, cierro aquí en el 0, vuelvo y ahora, hacia acá. Es decir, los reales menos el 0. ¿Listo? Ese era el dominio. Y entonces cuando tenemos funciones de dos variables, mire que dentro de mi función entra un par ordenado, ¿sí? Entra un x y un y. Y mire que estoy usando la palabra ordenado. ¿Listo? Importa el orden, importa saber quién es x y quién es y. Entonces, en este caso, ya para funciones de dos variables, digamos, el dominio de esta función van a ser puntos que están en el plano, van a ser regiones que están en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces aquí tengo el plano. Entonces ya no van a ser intervalitos, sino regiones planas. Entonces yo puedo decir, en esta función puede entrar cualquier x y cualquier y. O solamente pueden entrar los pares ordenados que están en esta circunferencia. ¿Sí? Porque si coloco un par ordenado que esté por fuera, se indetermina mi función, por ejemplo. Bueno, para este caso concreto, para esta función, ¿cuál sería el dominio de esta función? ¿Sería todo el plano o una parte del plano cartesiano? Todas las parejas de pares ordenados de los números Muy reales, bien, ¿no? exacto. Entonces serían todas las parejas. ¿Sí? Cualquier punto en el plano, cualquier puntico puede entrar en esta función. ¿Por qué? Porque la función es x cuadrado más x por y. Entonces, ella no tiene riesgo de indeterminarse. ¿Sí? Que lo que más nos preocupa a nosotros es que se me indetermine la función, que yo esté dividiendo entre 0. O que yo esté sacando la raíz de un número negativo, la raíz cuadrada. Y ese tipo de anomalías. Queremos evitarla. Pero para esta función yo no tengo ningún problema, la puedo evaluar en cualquier punto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto es la función evaluada en el punto 1,2? Entonces, ¿quién es x y quién es y? Entonces, como tengo un par ordenado, este sería x y este sería y. Entonces, aquí en la expresión de la función, sustituyo, ¿no? Entonces, esto sería 1 al cuadrado más, donde está x coloco 2, donde está y coloco 1. 2 por 1. Listo. ¿Y esto cuánto da? 1 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2, da 3. Bien. Evalúe mi función en ese punto. Listo. Ahora pregunta, ¿será que si la evalúo en 2,1 da lo mismo o no?
Entonces evaluémosla en 2,1. Invertí el orden. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto me daría, en este caso ya x vale 2. Entonces, aquí donde está x sustituyo por 2 y donde está y por 1. Entonces me haría 2 a la 2 más 2 por 1. ¿Cuánto me da eso al final? 2 a la 2 es 4 más 2, 6. Profe. Entonces, miren, por eso uno habla de un par ordenado, ¿no? Sí importa el orden. No es lo mismo evaluar f en 1,2 que en 2,1. Pero en fin, como decía el compañero, así como evaluar en 1,2, puedo evaluar en cualquier otro punto. Y no tengo ningún problema. Listo, entonces el dominio de esta función, podríamos decir el dominio de f, es igual a todo el plano. Entonces vamos a incorporar una notación nueva. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos a referir al plano cartesiano? Entonces nos vamos a referir al plano cartesiano así. Va a ser R2, va a ser R por R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la multiplicación de los dos ejes, pues. Yo tengo un par ordenado que tiene dos coordenadas, X y Y. La coordenada X está en R y puede ser cualquier número real y la coordenada Y también. Por lo tanto, el dominio de esta función es todo el plano, que es R por R, que lo puedo llamar también así, R2. R elevado a la 2. Cuando ustedes vean R2, están refiriendo a todo el plano cartesiano. ¿Listo? Ese es el dominio de mi función. Entonces, de esa forma, pues, vamos entendiendo cómo funciona aquí esto. ¿Cuál es la notación? Entonces ya el dominio cambia, ya no tenemos una recta o un intervalo, pues, sino que tenemos regiones en el plano de dos dimensiones. ¿Listo? Ahora pensemos en otra función de dos variables. Por ejemplo, f de x, y. Un poco más complicada. Igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 4. ¿Listo? ¿Es una función de dos variables? Sí. Bueno, pregunta, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Alguien sabe? Dígame en un punto en el que la puedo evaluar y un punto en el que no podría evaluarla. Profe, pues creo que deberíamos garantizar que lo que está dentro del radicando no sea negativo, ¿no? Exactamente. Todo lo que está dentro del radicando no puede ser negativo. ¿Sí? Por ejemplo, esta función no se puede evaluar en 0, 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque evaluada en 0, 0 me da raíz de menos 4, porque si x es 0 y y es 0, todo esto se anula, quedaría raíz de menos 4, y como nosotros estamos trabajando aquí en este curso en el conjunto de los números reales, pues raíz de menos 4 no está definido, ¿sí? Si ampliamos nuestro conjunto, ustedes saben que, no sé si han estudiado, pero tenemos el conjunto de los números reales y hay un conjunto más grande, ¿no? Que es el conjunto de los números complejos. Sí. En este conjunto más grande de los complejos, la raíz de menos 4 sí existe, ¿sí? Es 2i o menos 2i, donde i es la unidad imaginaria. Pero nosotros no vamos a considerar el conjunto de los números complejos. Entonces, esta función no la puedo hablar en 0, 0, indeterminado o indefinido. ¿Listo? ¿En qué punto sí la podría evaluar? ¿Alguien me puede decir un hito así para... ¿En 0,2 se puede evaluar o no? Profe, en 2,2. En 2,2 también. ¿Por qué? Porque si x vale 2 y y vale 2, a 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado 4, menos 4, o sea, 8 menos 4, 4. Raíz de 4, 2. Entonces en 2,2 sí se puede evaluar y da 4. Perdón, da 2. Y en 0,2 también se puede evaluar. ¿Cuánto da? Da 0, profe.
a 0, exacto, porque me daría 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. 4 menos 4, 0, y raíz de 0 es 0. Muy bien. Pero pregunta, ¿podríamos graficar dónde es que sí se puede y dónde es que no? Como que nos falta como visualizar mejor, porque estamos como haciendo lanzamientos de puntos, a ver si se puede o no se puede, como tanteando, ¿cierto? Pues yo creería que x cuadrado más y cuadrado debe ser mayor a menos 4, ¿no? Sí, Lo podríamos escribir como una desigualdad. exacto. Entonces, no, lo que nosotros creamos, lo que me refiero, y lo que el compañero nos dice también, la dirección que él apunta, es que nosotros podamos graficar el dominio de esa función. ¿Cómo así? Claro que nosotros sabemos que son puntos que están en el plano, ¿cierto? Entonces dibujemos el plano. Entonces, para no estar como, estamos todavía como a ciegas, como lanzando puntos a ver si eso no es, nos gustaría un gráfico donde apareciera aquí una región plana aquí, y nos dijera, miren, todos los puntos que están aquí en esta parte, escribí en rojo, todos estos hacen parte del dominio de la función. Bien, todos estos punticos. Y ya lo que esté por fuera, pues no nos sirve. Se indetermina la función, no hace parte del dominio. Quiero como una gráfica así. Bien, en esa dirección. Listo, entonces veamos cómo se hace eso. Para casos concretos, como este caso, sí se puede hacer eso. Entonces veamos de qué forma. Entonces, como bien ha apuntado el compañero, uno tiene que empezar a trabajar un poquito con el álgebra, ¿no? Tú no puedes decir, miren, primero que todo, tenemos una raíz cuadrada. Y esto que encerré entre paréntesis es lo que está dentro de la raíz. Entonces tenemos que pedir que x cuadrado más y cuadrado menos 4, eso que está dentro de la raíz, sea mayor que 0 o igual. ¿Listo? Trabajo con una desigualdad. Bien. Ahora, resulta que cuando uno tiene desigualdades, en el que aparecen dos variables x y y, esta desigualdad aquí, ella define una región plana como esta. En efecto lo hace. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo logramos obtenerla? Resulta que tenemos una desigualdad y esto define una región, ¿cierto? Y esa región tiene una frontera, un borde. Tiene este borde aquí. ¿Listo? Entonces nosotros podríamos intentar primero como graficar el borde de la región que define esta desigualdad. ¿Sí? Entonces para graficar el borde cómo se obtiene. Cuando uno en lugar de trabajar con una desigualdad, trabaja con un igual. ¿Sí? Entonces eso está definiendo un borde. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Cuáles son los puntos del plano que satisfacen eso? Entonces empiezo a organizar términos. Yo tengo que x cuadrado más y cuadrado debe ser igual a 4. ¿Listo? Para que eso de 0 tiene que pasar esto. Entonces uno dice, bueno, llegué hasta aquí. ¿Y esto qué nos recuerda? ¿Nos recuerda algo o no? No nos recuerda nada. Una circunferencia. Entonces resulta exacto que esta es la ecuación canónica de una circunferencia. ¿Sí? Que tiene, tal vez algunos no lo han visto, otros sí, pero esta es la ecuación de una circunferencia. Centrada en el origen del plano cartesiano. ¿Y de radio qué? De radio, raíz de 4, que es 2. O sea, esta es la ecuación canónica de la siguiente circunferencia. Voy a dibujarla. Bueno, aquí hago el eje y eje X. Y coloco la circunferencia aquí. Y está centrada en el origen. ¿Sí? Y tiene radio. Tiene un radio que es la raíz de este número que está aquí. La raíz de 4 es 2. Entonces el radio es 2. ¿Sí? Todo esto mide 2. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo lo siguiente, que
que todos los puntos x cuadrado más y cuadrado, o sea, todos los puntos x, y, todos los pares x, y, que satisfacen esa igualdad, son aquellos que están en el borde de esta circunferencia. Por ejemplo, aquí está el punto de coordenada 0, 2. Está en el borde de esa circunferencia, entonces él satisface que 0 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 4, sí. Por aquí hay más puntos. Y otros puntos aquí y otros intermedios. ¿Listo? Eso por una parte. Ahora, recuerden que nosotros comenzamos fue con una desigualdad. Volvámonos un momentico aquí. Nosotros pedimos esta condición porque tenemos una función de dos variables y aquí aparece una raíz cuadrada, entonces esto que está ahí dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Y yo les dije a ustedes que las desigualdades definen una región en el plano. Y les dije que esa región tiene un borde y que cuando trabajamos con el igual, encontramos el borde. ¿Listo? Entonces ya encontramos el borde, mírenlo aquí, es esa circunferencia. Ahora la pregunta es, ¿la región que define la desigualdad será lo que está por fuera? ¿Sí? Porque la región que está afuera, todo lo que está por fuera, tiene ese borde, esa circunferencia. ¿Será que la región que está por fuera o la que está por dentro? Tendría el mismo borde, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo decido eso? ¿Lanzando la moneda o haciendo algún análisis adicional? ¿Es lo que está en el interior o en el exterior? Profe, yo creería que el interior. Bueno, entonces vamos a ver. Yo creería que el interior, vamos a ver. Entonces, nosotros nos volvemos y decimos, bueno, recordemos que X y Y es un par ordenado que tienen que satisfacer esta condición, ¿cierto? Entonces yo puedo escoger un punto en el interior y ver si la satisface o no la condición. Por ejemplo, el punto más sencillo es el 0, 0, ¿cierto? Cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. Si yo sustituyo aquí X por 0 y Y por 0, ¿se satisface la condición o no? Ah, no, entonces era todos los que estaban fuera, porque quedaría -4 dentro de la raíz. Entonces, exacto. Entonces yo coloco el 0, me haría 0 al cuadrado. Bueno, voy a terminar aquí. Más 0 al cuadrado. -4. Y -4 no es mayor que 0. Esto es falso. No satisface la condición. Por lo tanto, este punto que está en el interior no sirve. Y si un punto que está en el interior no sirve, ninguno de los demás sirve. Entonces, en realidad, es lo que está por fuera. ¿Sí? Por fuera aquí. Todos los puntos del plano que están por fuera de esta circunferencia son parte del dominio de nuestra función. Puedo evaluar mi función ahí con la seguridad de que no va a tener ningún problema de que me dé la raíz de un número negativo. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Ahora ustedes dirán, ¿el borde va o no va? Es que en algunos casos el borde no va, en otros sí. En este caso sí el borde va, porque yo tengo un mayor o igual. Cuando la condición es con un mayor o igual, el borde se incluye. Pero cuando la condición es con un mayor estricto o un menor estricto, ya los bordes no se incluyen, ¿sí? Entonces en ese caso tendríamos que hacer una línea punteada aquí para indicar pues que no va a incluir el borde porque en el borde se me determina mi función. ¿Listo? Todo eso es lo que tiene que ver con los dominios. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces nos va a Profe, pero cortar la llave. digamos en algunos también se puede adentro, ¿sí? O sea, no en todos es afuera. Porque bueno, digamos, puede que afuera se me presente la indeterminación. Sí, sí, eso puede cambiar. Puede ser dentro o fuera. Puede cambiar dependiendo de la función. Entonces nos va a cortar la llamada porque queda menos de un minuto.